Pues para seguir, muy buenos días, colegas, vicerrectores, responsables académicos de la UNAM, querido Ciro, estudiantes de posgrado, colegas que nos están siguiendo no solo desde México, sino desde otros países y también desde el resto del Estado español. En nombre de la Cátedra Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales que creó nuestra universidad después de la gran catástrofe del 29 de octubre del año pasado, queremos la doctora Ana Camarasa, que es catedrática de Geografía y Física, y yo mismo, en nombre de nuestra universidad, queremos darles las gracias por estar aquí, sobre todo a la comunidad académica de la UNAM. Esta es una sociedad dolorida. Ustedes saben bien qué significa una gran catástrofe. La última gran catástrofe será ahora, hace 40 años. Saben muy bien qué significa un trauma colectivo y estamos muy agradecidos de que quieran estar aquí. El objetivo, lo hemos comentado, lo hemos trabajado desde la cátedra, Ana Camarasa y yo, y con responsables de la UNAM, especialmente quiero agradecer muchísimo el trabajo que nuestro buen amigo Ciro ha hecho con nosotros para que todos estemos aquí. El objetivo es básicamente dialogar sobre experiencias traumáticas, sobre desastres, sobre la gestión de desastres naturales, de desastres no solo naturales, de desastres con la vista puesta en el futuro. Este es el objetivo. El objetivo es ir extrayendo enseñanzas para ver cómo podemos equiparnos mejor pensando en el futuro. La naturaleza nos desafía. Nosotros también desafiamos a la naturaleza. Y esta segunda parte, cuando nosotros desafiamos a la naturaleza nos devuelve, nos golpea. Y esto es lo que ha ocurrido en el territorio valenciano, con un desastre que no recordábamos desde 1957. Un desastre que ha tenido efectos económicos tremendos, territoriales, ambientales y sobre todo sociales. Los económicos y los territoriales recuperarán poco a poco el pulso. Los sociales serán más duraderos, especialmente la huella emocional que ha dejado la gran catástrofe. Costará mucho en recuperar. Hablamos de un territorio que se ha devastado en casi un tercio de su aparato productivo, que se ha llevado por delante 229 víctimas, que ha afectado a 300.000 personas directamente, y esto es muy difícil de recuperar. Pero, en fin, estamos aquí para pensar juntos, para desplegar la mirada para décadas futuras, para abordar estrategias de anticipación, estrategias de prevención, de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático o a los desastres naturales que afectan a territorios vulnerables. Estamos aquí para esto. También estamos aquí para imaginar modelos de gestión. A ver qué enseñanzas podemos extraer juntos, concurrentes o distintas, pero qué enseñanzas podemos extraer para repensar procesos de ocupación del territorio. Las catástrofes son multicausales. Las que son provocadas por la acción antrópica son multicausales. Por tanto, requieren también de miradas multidisciplinares. Este es el sentido último de esta reunión que hoy nos ocupa aquí, que tenía en principio el formato de workshop, pero que hemos querido abrirlo vía streaming y a otros estudiantes de máster, de doctorado, de distintos departamentos de nuestras universidades, que lo están siguiendo, la mayor parte de ellos online, ¿no? Esta es la idea. Ver cómo imaginamos miradas interdisciplinares, que no es lo mismo que multidisciplinares. Estamos aquí de distintas disciplinas para aportar miradas académicas que tienen tradiciones que a veces son concurrentes. Y si no lo son, porque la fragmentación académica también ocurre, debemos hacer posible que sean cada vez más holísticas, más concurrentes, más integradas. Porque las causas son
multicausales, como les decía, ¿no? Bien, tenemos que incorporar visión estratégica, tenemos que incorporar visiones holísticas, tenemos que incorporar escalas de trabajo adecuadas en la planificación y gestión de eventos de estas características. El otro gran objetivo de esta gran reunión científica es establecer un vínculo entre conocimiento científico y ciudadano, no solo científico, producido y procesos de toma de decisiones. Este es el segundo objetivo. Por eso, además de visiones y tradiciones académicas interdisciplinares, hemos querido incorporar perfiles de colegas, como vamos a ver enseguida, que además de tener la mirada académica, han tenido responsabilidades de gobierno. Justamente, tener las dos miradas del espejo enriquece, porque el ámbito académico tiene unas posibilidades, el ámbito de toma de decisiones gubernamentales tiene otra. Y si hemos conseguido, en ocasiones lo hemos conseguido, esta mirada, que enriquece muchísimo, pues veremos que seguro que es positivo. El tercer eje es el de educación, formación e información. Este eje es fundamental. Fundamental. La Comisión Europea ha insistido mucho últimamente en que hay que trabajar, poner en relación educación y cambio climático, desde la educación infantil hasta personas adultas. Esto es fundamental. Esta es una especie de directriz general para el conjunto de Europa. Saben que además de Valencia, antes pasó en Italia, antes en Alemania, también en Francia. Esto ha venido para quedarse, los efectos del cambio climático, ¿no? Y por eso el vínculo entre educación, formación, que es donde estamos, y información, que es el tercer pilar. Por eso hemos dedicado un bloque entero a el papel de los medios de comunicación o de los instrumentos, los mecanismos de información a la sociedad, es determinante. Determinante en el proceso de maduración de contextos sociales y culturales, en contextos específicos sociales y culturales. Mi experiencia dice que el proceso de toma de conciencia del riesgo y del peligro y del proceso de toma de decisión en poderes públicos tiene unas pautas que siempre se repiten. Primero, la comunidad científica detecta que existe un gran problema, un gran reto colectivo. En segundo lugar, los medios de comunicación lo incorporan en su agenda informativa. En tercer lugar, la mayor parte de la ciudadanía entiende que hay un riesgo y un desafío colectivo. En cuarto lugar, las políticas públicas son eficaces. Estamos, en el caso al menos español, acabando la segunda fase. Los medios de comunicación han incorporado ya estos riesgos como en su agenda informativa para el conjunto de la ciudadanía. Pero no hemos acabado la tercera fase todavía y la cuarta está por ver. No sé qué experiencia tendrán, y esto será interesante verlo. Pero lo que sí sé es que desde la cátedra estamos observando que el papel de la información ha de afrontar un elemento completamente disruptivo e inédito hasta ahora, que es el de la desinformación. De modo que los mercaderes de la duda trabajan en dirección opuesta a la evidencia científica. Y esta cuestión nos desafía también como comunidad científica y como sociedad. De modo que estamos aquí, como os decía, y estamos muy agradecidos, la doctora Cámaras y yo, muy agradecidos. Nunca nos cansaremos de repetirlo. Estamos aquí para pensar juntos, para extraer algunas conclusiones o enseñanzas y, si es posible, sugerir algunas recomendaciones a los que toman decisiones. Esta es nuestra misión, entiendo, como universitarios. Y seguir pensando juntos en el futuro. Este es el mandato que nos hemos dado y el sentido. En el caso de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, en la cátedra Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo ya ha desplegado, esta es la cuarta de las iniciativas. En primer lugar, en enero celebramos una primera conferencia de expertos sobre cambio climático, territorio en el Mediterráneo ibérico. Esta gran sesión la tienen en la web de la propia cátedra. Reunimos en Valencia a 72 expertos de todo el Mediterráneo español, desde Girona hasta Almería, pasando por Baleares, y conseguimos alcanzar 90 recomendaciones consensuadas sobre cómo abordamos el futuro.
les invito a que se aproximen a este trabajo científico que fue tan relevante. En segundo lugar, el 28 de octubre pasado volvimos a reunir comisiones interdisciplinares sobre el lema de lecciones aprendidas tras la gestión de la DANA. Hicimos un balance de qué ha ocurrido este año, ¿no? En tercer lugar, la propia Facultad de Derecho de nuestra universidad elaboró la semana pasada otra reunión internacional interdisciplinar. Fíjense que en esto hemos insistido mucho, sobre el derecho ante las catástrofes naturales después de la DANA. También lo tienen disponible. Y por último, y este es el objeto que nos reúne aquí, esta reunión también internacional y tan importante para nosotros con nuestros buenos amigos de la UNAM. Este es el sentido, este es el contexto que explica por el que estamos reunidos aquí, y además de volver a dar las gracias, doy la palabra a Ciro para que se dirija también a los ciudadanos españoles. Muchas gracias, querido Joan. Gracias, Joan. Muy buenos días, Ana. Qué gusto estar hoy iniciando este encuentro que hemos trabajado desde hace meses, gracias a la disposición e impulso de la rectora, de la doctora Mestre, también del vicerrector de Relaciones Internacionales y Multilingüismo de esta universidad, Carles Padilla, y por supuesto de los profesores Camarasa y Romero para la UNAM España. Es fundamental que su trabajo justamente aterrice en lograr vínculos entre la UNAM y las universidades españolas, y el propósito es que nuestras tareas fundamentales, que son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, se vean alimentadas por la experiencia internacional. No hay desafío humano contemporáneo que pueda tratarse de entender solo en clave estrictamente nacional. Es indispensable nutrirse del conocimiento, de la ciencia y de los valores humanistas que se generan en otras casas de estudio y de conocimiento, como son las universidades, en concreto esta casa de estudios, la Universidad de Valencia, con quien en efecto tenemos una larga tradición de cooperación que ahora se está fortaleciendo. Para la UNAM es tan importante este tema porque, como ya se ha dicho, México también está expuesto a un conjunto de riesgos medioambientales y sociales que se incrementan por la acción humana y por el cambio climático, la destrucción de la biodiversidad y la crisis del agua, tres crisis que se complementan y que afectan a la sociedad también en distintos grados, porque si algo, además de los riesgos, caracteriza a México, lamentablemente, y es algo que nosotros señalamos con toda claridad, porque como institución pública es una realidad que nos interesa transformar, es la profunda desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana, y esa desigualdad hace más vulnerables ante estos riesgos a los individuos, a las comunidades que menos tienen, que viven en las zonas de mayor riesgo, que tienen menor acceso a infraestructura, a información, a educación y a salud. Es decir, los riesgos se vuelven también una suerte de detonador y profundizador de las desigualdades sociales imperantes. Y eso es algo que éticamente desde la Universidad Nacional Autónoma de México no queremos aceptar. Y por supuesto, la empatía y la solidaridad con la población de Valencia nos llevó a decidir que esta reflexión que se hace desde la universidad
tuviera lugar aquí con ustedes. Por eso ha venido pues un equipo interdisciplinario de México, de distintas áreas de nuestra universidad, la coordinación de la investigación científica, la coordinación de relaciones y asuntos internacionales, pero también el programa universitario de estudios del desarrollo, el Instituto de Geografía, el área de cambio climático y de desastres naturales, la Facultad de Filosofía y Letras, también el Instituto de Investigaciones Jurídicas por la necesaria perspectiva del derecho frente a las catástrofes, y ya se decía, hemos invitado también la experiencia institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social para aportar nuestra experiencia y también abrevar del conocimiento que se genera en la Universidad de Valencia. Estamos convencidos de que frente a estos desafíos, sin conocimiento científico, sin información verificable, poco se podrá hacer, pero también creemos que es indispensable subrayar la importancia de la acción institucional del Estado democrático, no cualquier Estado. Un Estado que es transparente, que rinde cuentas y que toma sus decisiones basado en evidencia científica. Y eso es relevante en una época en donde tenemos, sí, desinformación, que además combina en un círculo vicioso con la polarización y con la polarización política y con el negacionismo de la evidencia científica. Nosotros estamos convencidos que el papel de las universidades públicas dando elementos para la toma de decisiones públicas, pero también para la educación es fundamental porque además de educación, acción institucional y la respuesta ciudadana, la ciudadanía organizada y consciente es fundamental, ya que es falso que tener una sociedad informada, organizada y exigente vaya en detrimento del Estado, no del Estado democrático. Es falso que haya una suerte de suma cero entre Estado y sociedad civil. Un Estado democrático fuerte necesita una sociedad civil fuerte, organizada, y una sociedad civil fuerte y organizada puede, a su vez, extenderse y ser más activa y ejercer en mejores condiciones sus derechos si lo hace en un Estado democrático. Así que tenemos una serie de coincidencias fundamentales con la Universidad de Valencia en este planteamiento que hemos hecho. Yo de nuevo agradezco mucho la hospitalidad y agradezco a mis colegas y autoridades desde México que hayan venido a esta cita, así que pues no me queda sino dar las gracias y pues asumir que este es un punto de llegada respecto a la organización que hemos venido haciendo en los últimos meses, pero también es un primer paso de una colaboración que debemos mantener en el futuro para que esta línea de trabajo, de investigación, se mantenga en el tiempo y pueda dar frutos adecuados para nuestras universidades y las sociedades a las que se deben. Muchas gracias. Gracias, Tino. Bueno, pues sin más dilación, vamos a llamar al doctor Enrique Provencio y al doctor Burriel, que son los primeros colegas que van a abordar desde un punto de vista comparado coordinación de poderes públicos en estados muy descentralizados. Este es el sentido de esta primera mesa. Nosotros, ustedes son un Estado federal, nosotros somos un Estado cuasi federal y teníamos interés en tener esta primera mirada, ¿no? Por la Universidad de Valencia, ustedes me permitirán que yo presente a una de las personas más respetadas en el conjunto de
de la academia en España, que tiene, como les decía al principio, esta doble mirada. El doctor Eugenio Burriel de Orueta es licenciado en Geografía e Historia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es doctor en Historia y Geografía, es catedrático emérito de la Universidad de Valencia, ha sido docente, además de en esta universidad, en la Autónoma de Madrid, en La Laguna, en la Autónoma de Barcelona y, además de esto, nos interesaba mucho su punto de vista porque ha tenido unas amplias responsabilidades de gobierno. De modo que a su excelencia académica se le une esta doble mirada, ¿no? Ha sido gobernador civil de la provincia de Valencia desde el 82, desde el año 82, desde que inició la democracia en España. Ha sido delegado del Gobierno de España, en la Comunidad Valenciana, cuando ya la democracia estaba asentada. Ha sido ministro territorial, aquí se llama consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y Vivienda, desde el 89 al 95. Ha sido secretario de Estado de la Administración General del Estado desde el 95 al 96 y, como verán ustedes, tiene no solo la mirada de la excelencia académica, sino que además tiene la mirada de la amplia responsabilidad de gobierno tanto en el gobierno central como en el gobierno regional. Y esta mirada suya nos parecía esencial. ¿Ciro? Muchas gracias. Aquí se escucha, ¿ya? Sí. Gracias. Pues yo quiero presentar a Enrique Provencio por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también, como verán a continuación, tiene una trayectoria que combina una muy brillante actividad académica con las responsabilidades en el servicio público. Enrique Provencio es investigador y coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, el PUED, como le conocemos nosotros, en la UNAM, y es profesor en la especialización de Economía Ambiental y Ecológica, así como en la de Desarrollo Social del posgrado de Economía de la UNAM. Sus áreas de interés y trabajo entrecruzan desarrollo sustentable, políticas económicas y sociales y gobernanza anticipatoria. Ha ocupado distintas responsabilidades en la gestión pública, incluyendo la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, la subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, digamos el Ministerio de Medio Ambiente en México, fue Enrique subsecretario, y él fue fundador, fue el primer responsable de la Procuraduría Ambiental y Territorial de la Ciudad de México. Es una institución que en buena medida pues debe su creación al conocimiento, al diseño de Enrique Provencio, que la puso en marcha. Ha sido secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, fue diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016, que hizo el texto constitucional vigente. En esa Asamblea Constituyente presidió la Comisión de Desarrollo Sustentable, forma parte del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad, Ambiente y Desarrollo, CEIBA, y de varias organizaciones sociales. En el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México, que se publica puntualmente año con año. Así que, bueno, tenemos dos personalidades de lujo para esta primera sesión. Muchas gracias. Cada vez hay más.
menos se nos dijo media hora o 20, ahora 20 minutos. ¿Se ve bien? Bien, así, así. Ahora sí, ¿eh? Adelante. Gracias. Este es el momento anticlimático en el que uno debe colocar su prótesis. Solo estoy buscando dónde ampliar porque no encuentro el icono correcto. Aquí. Ampliarla porque no encuentro. ¿Se lo busco? Un Sí. momento, a ver, ¿me permite? Sí. A ver, vamos a ponerlo en pantalla completa y entonces aquí ya lo tienen para... Ahí es donde no encuentro el. No está, ¿no? No está. No está. No está, ¿no? Lo que buscamos es para la proyección. En vista. Vista. No lo encuentro. Ay, de verdad que... Entonces. Si alguien lo ve, que ve. Es que no tenemos. Se nos desapareció, pero entonces voy a cerrar la ventana de la izquierda y que quede el máximo. No sé por qué no aparece, de verdad. ¿Es Mac o es PC? ¿Es este? ¿Es el Es un PC? PC de la F5. F5, a ver. F5. Perdón, ¿eh? Ahí. Ah, es correcto. Ahí ya está, muy bien. Disculpe, ¿eh? Gracias. 18 minutos máximo, 18 minutos. más o menos. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero agradezco mucho la oportunidad a la Universidad de Valencia, a la Universidad Nacional Autónoma de México, por compartir con ustedes estas reflexiones que voy a iniciar. Mi presentación entra en la mesa de coordinación de los poderes públicos en estados federales muy descentralizados. Muy descentralizados no es el caso de México. De hecho, en esta y otras materias es muy centralizado, aunque sí un estado federal. La pieza clave de gestión integral de riesgos en términos de la coordinación de los poderes públicos es nuestra Ley General de Protección Civil de 2012, que ha tenido sucesivas reformas hasta 2023 y que se aprobó teniendo como antecedente una ley con el mismo nombre del año 2000. Como sucede en este tema, en prácticamente todo tipo de regímenes, las bases de coordinación en los distintos órdenes de gobierno para la protección civil y la gestión integral de riesgos están dados a partir, en el caso de México, de un formato basado en la subsidiariedad y la complementariedad, pero que en los hechos ocurre en un sentido inverso. La Ley de Protección Civil incluye el concepto de gestión integral de riesgos desde su inicio, hace 13 años, como obligación del Estado. Pero hay algo muy importante que voy a retomar al final. No contempla la protección civil como un derecho propiamente, aunque éste esté reconocido en otros ámbitos. Y también incluye de manera formal la vinculación con la adaptación al cambio climático, que es un tema que también voy a retomar. Hay una historia que viene de hecho desde los años 60 del siglo pasado,
cuando la atención de desastres se le otorgó al ejército mexicano sin la formalización jurídica debida en su momento, pero que cobra forma a partir de los sismos de 1985. Poco después se crea el sistema de protección civil. Voy a saltarme etapas acá. Solo quiero señalar que en un principio de esta historia de 40 años, el Congreso Nacional no tenía facultades para legislar en materia de protección civil. Las obtuvo hasta hace aproximadamente 20 años, y a partir de esas facultades del Congreso Nacional para legislar sobre protección civil, cobró forma la actual legislación en materia de protección y gestión integral de riesgos. A partir de eso, se adoptó lo que se llama un Sistema Nacional de Protección Civil. Debo decir que la fórmula de creación de un Sistema Nacional de Protección Civil es un recurso que termina siendo muchas veces retórico, porque esos sistemas nacionales que se crean para salud, para educación y otros temas, en el fondo encubren un formato centralista en la materia. Y eso sucede con gestión integral de riesgos y protección civil, donde las facultades centrales las tiene el gobierno federal junto con sus órganos de operación, que es el Consejo Nacional de Protección Civil, que actualmente se encuentra en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, en el ámbito de la seguridad, no en el ámbito de la gobernación, como ocurría anteriormente, con un Centro Nacional de Prevención de Desastres y un Centro Nacional de Comunicación y Operación, que tiene a su cargo las figuras claves de la alerta temprana y la protección civil. En lo que sigue, voy a señalar algunos aspectos críticos que enfrenta este sistema y que enfrenta la coordinación. El gobierno federal, de hecho, tiene a su cargo las tareas críticas, tanto en el estudio y la investigación de los riesgos, como en el apoyo a las entidades federativas y a los municipios, y la operación de las piezas clave, los nodos clave de la detección, la alerta temprana y la atención de desastres. ¿Cómo estamos? En una comparación para América Latina y el Caribe, disculpas, México se encuentra, México se encuentra en un sitio, en un sitio en comparación con América Latina y el Caribe, en un sitio aparentemente muy bien calificado en cuanto a gestión integral de riesgos. Pero una evaluación reciente que hizo el Centro Nacional de Protección de Desastres en México, lo que nos está diciendo es que la gestión de riesgos está en una etapa todavía incipiente, donde la mayoría de los estados se encuentra o igual o por debajo de este nivel promedio de incipiente, y solo un estado de la República con un nivel notable en términos de las diferentes fases de la prevención de riesgos. Destaco, es una evaluación no académica o externa, es una evaluación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y lo que encuentran es fundamentalmente un rezago en los estados y los municipios en las diferentes fases de la gestión. ¿Dónde están los principales problemas? Los principales problemas se ubican en los componentes de protección financiera y en los componentes de identificación de riesgos, con calificaciones variables a nivel estatal. No conozco una evaluación municipal detallada del tema.
Y lo mejor calificado es la atención de las emergencias. Hay algo muy importante. Los mejores estados calificados en gestión integral de riesgos, digamos los que aparecen a su izquierda, no son necesariamente los estados de mayor nivel de desarrollo o los estados de mayor ingreso. Y por tanto, es probable que el problema principal no sea un problema financiero. De hecho, el estado mejor calificado en gestión de riesgos es el estado de menor ingreso, de mayor pobreza del país y de mayor dependencia respecto a las aportaciones federales a sus ingresos. Y otros estados como Nuevo León, que son los de mayor nivel de desarrollo junto con Ciudad de México, no necesariamente tienen los mejores niveles de gestión de riesgos. Por tanto, es muy probable que haya un factor clave de voluntad política, de esfuerzo y de empeño en la materia. Segundo problema clave, la gestión integral de riesgos se enfrenta a mayores dificultades debido al bajo nivel de capacidades funcionales de los municipios. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, identificando un máximo de 1 en capacidades municipales, encuentra que solo alrededor de 150 municipios rebasan un nivel de 0.5 sobre 1 en capacidades funcionales, tanto en términos de involucramiento de actores como capacidad de formulación de políticas, presupuesto, capacidades de evaluación, entre otras. Y eso es exactamente lo que está enfrentando la gestión integral de riesgos en la mayoría de los municipios del país, y donde tanto el Centro Nacional de Prevención de Desastres como las autoridades federales no han sido capaces de impulsar un fortalecimiento de la gestión de riesgos. ¿Por qué es importante esto? No solamente por la necesidad de cumplir per se con una legislación, sino por el hecho de que la mejor gobernabilidad lo que está implicando es una posibilidad de reducir de manera significativa los riesgos de fatalidades en la gestión de desastres. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo lo que han encontrado es que una mejora de la gobernabilidad, de la coordinación y del desarrollo de capacidades en los municipios reduce en promedio 6% la pérdida de vidas en la gestión de los desastres. Es, por tanto, literalmente un asunto de vida o muerte. Tercer aspecto, sí hay un problema presupuestal, sin embargo. La Ley General de Protección Civil establece claramente como obligación del Poder Ejecutivo Federal, del Gobierno Federal, prever la suficiencia presupuestal, sobre todo en la prevención. Lo que tenemos, sin embargo, es un fenómeno doble. Por un lado, un nivel presupuestal muy bajo para el nivel de riesgo que enfrenta México. En la columna de la derecha van a ver en euros las cantidades que se dedican al centro, sobre todo a la prevención, y van a ver que se trata de niveles muy bajos para un país que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y más de 130 millones de habitantes. Y sobre todo lo que hay es un fenómeno típico de sistemas de gestión de riesgo rezagados, que es un sesgo en contra de la prevención de desastres. El Fondo de Prevención de Desastres, la coordinación del Sistema de Protección Civil y el Centro de Prevención de Desastres solo reciben el 2% del total del presupuesto de desastres federal, del presupuesto federal. Esto no incluye lo de los estados y municipios. 2% para las actividades predesastre, 98% del total para las actividades post-desastres. Tercero, no nada más tenemos bajo nivel. Segundo, no nada más tenemos un sesgo, sino, tercero,
la actividad clave, la inteligencia de la gestión integral de riesgos, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ha tenido reducciones presupuestales lamentables. Para 2025, una reducción del 30% en términos reales del presupuesto. Este es un índice a precios constantes, con 2025 igual a 100. Lo que pueden ustedes ver es que en la actualidad el Centro de Prevención de Desastres tiene la mitad del presupuesto en términos reales que la que tuvo en promedio en años previos. Y de hecho tiene hoy un presupuesto equivalente al que tenía hace aproximadamente 15 años, en un país donde muchos riesgos han sido crecientes. No es que ese centro esté mal diseñado. Por cierto, es un centro federal, pero está ubicado físicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ha generado muchos resultados clave. Ha promovido muchos atlas de riesgos en el país a lo largo de los años, aunque en los últimos años ha bajado su actividad, pero es explicable porque la mayor parte de este presupuesto, un 97%, es para la operación. Todo esto en un contexto donde tanto las defunciones causadas por desastres de origen natural y antrópico, como los costos de los desastres en México han venido al alza de manera muy cercana a lo que ha ocurrido con las pérdidas de los desastres en el mundo. Aparte de estas dificultades, hay una de orden mayor, que es que nuestra legislación y la distribución de competencias en la Ley General de Protección Civil estaban previstas fundamentalmente para ciertos tipos de riesgos. Pero desde hace por lo menos 13 años, a partir de la Ley General de Cambio Climático, ha quedado claro, y está quedando claro en todo el mundo, que la gestión integral de riesgos disculpen, debe integrarse con la adaptación al cambio climático y con el ordenamiento territorial. Y por tanto, los retos y las exigencias de la coordinación intergubernamental y de la concurrencia de las competencias en los diferentes órdenes de gobierno enfrenta ahora una dificultad mayor. De hecho, nuestra legislación de protección civil ha quedado rebasada por las nuevas exigencias que supone la adaptación al cambio climático. Y por tanto, las funciones de los gobiernos locales están también sobrepasadas por estas nuevas exigencias que deben integrar riesgos, adaptación y ordenamiento territorial. Sin embargo, en términos de la adaptación, hay por lo menos 6 barreras que se están enfrentando no solamente en la escala municipal y estatal, sino en el orden federal. Primero, no tenemos todavía un plan nacional de adaptación, como muchos países ya lo han formulado, y como está previsto, de hecho, desde el Acuerdo de París en 2015. Recientemente, en la Conferencia de las Partes número 30, celebrada en Brasil, que terminó el fin de semana, se aprobaron indicadores para adaptación y se acordó triplicar las fuentes de financiamiento global. Sin embargo, México no tiene todavía un instrumento de política nacional de adaptación. Hay una barrera en la coordinación interinstitucional. Todavía hay insuficiencias de información sobre los impactos de cambio climático y su articulación con la gestión de riesgo. Falta monitoreo, evaluación y aprendizaje para la adaptación. Hay insuficiencia de fondos climáticos e insuficiencias en la coordinación intergubernamental. Pero sobre todo, hay nuevas expresiones del riesgo para las que no tenemos todavía preparación. En 2024, y de hecho también en 2023, la mayor parte de los fallecimientos por fenómenos de origen natural no fueron huracanes, no fueron desastres tecnológicos, fueron muertes por temperaturas extremas.
tendencia que, por cierto, está afectando a muchos países. Y este tipo de riesgos, riesgos por muertes por temperaturas extremas, sobre todo altas, no son riesgos a los que estén acostumbrados a tratar los sistemas tradicionales de protección civil y gestión integral de riesgos. Sobre todo en un país como México, que de acuerdo a uno de los índices de riesgo, los índices de riesgo globales tienen muchos problemas, pero este señala a México como el quinto país con un nivel de riesgo más alto en el mundo, no solamente por sus niveles de exposición, que son muy altos, sino sobre todo por sus rezagos en capacidades adaptativas. Por tanto, estaremos enfrentando riesgos muy altos en esa lógica de integración, adaptación, gestión de riesgos y ordenamiento territorial. Y sobre todo, porque los índices de preparación para la adaptación en México están bajando y son más bajos que el promedio de América Latina y que no se están planteando nuevas exigencias. Concluyo, tenemos un nodo problemático en la coordinación de la gestión, sobre todo en términos de la integración con la adaptación y el ordenamiento. Nos urge acelerar el desarrollo de capacidades locales y profesionalizar las funciones de la gestión de riesgos. Necesitamos mejor información más accesible al público, más abierta y mejor sistematizada, y fortalecer las capacidades financieras. A fin de cuentas, son las 5 prioridades del marco de Sendai. Comprender mejor los riesgos, invertir en la prevención, mejores alianzas intragubernamentales y con la sociedad, y aumentar la preparación para los desastres. Concluyo y me disculpo por haber rebasado unos minutos, 2 minutos del tiempo, y agradezco nuevamente la invitación y la oportunidad de estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias por tu audiencia. ¿Me dejas el sitio aquí, a Eugenio? Sí. Muchas gracias, doctor Provincias. Tiene la palabra ahora el doctor Eugenio Burriel, como les decía, también por este tiempo aproximado. Para que se hagan una idea, daremos después tiempo a la segunda conferencia y, si les parece, cuando acaben las dos, daremos un pequeño tiempo para preguntas. ¿De acuerdo? No sé cómo va eso. No sé cómo va eso. ¿Esto? Da igual. Prescinde, da igual. Da igual. Acércate al micro. Sí. Me ha gustado mucho la intervención. ¿Cómo se busca esto? ¿Cómo se busca esto, Juan? Ah, aquí. Y ahí lo tienes. Voy a retirar mi máquina. Voy a retirar mi máquina. Si le resultó en línea con lo que queremos. Mucho. Sí. Excelente. Sí, pero me ha sorprendido mucho la cantidad tan baja de presupuesto. Buenos días a todos y a todas. Especialmente saludos a los colegas que han venido de lejos, pero tan cerca, por otro lado. Yo he estado... Acércate al micro, acércatelo. en varias ocasiones en México. La primera fue justo un año después del gran terremoto de los años 80.
La segunda, esa fue por motivos particulares, pero pude ver el enorme impacto que había en la ciudad, físico, económico y emocional, sobre todo, que tenía amigos viviendo allí. Y la segunda vez fue ya de manera de trabajo como secretario de Estado en el año 96, en una intervención en el Senado de México explicando la modernización de la administración española, ¿no? Aquellos senadores un poco, en aquel momento a la antigua, y que les chocaba mucho aquello de la modernización que estábamos realizando en España, y creo que en las actas del Senado de aquella comisión está aún recogida aquella intervención. Mi intervención va a ser bastante distinta de la anterior, en primer lugar porque a mí lo que se me planteó por parte de los organizadores es que contara mi experiencia en la gestión de las emergencias, por lo tanto es un relato de experiencia en concreto, no de teoría, en los años cuando tuve responsabilidades en ese sentido, en los años 80 en territorio valenciano, y en segundo lugar porque claro, luego he visto que está encuadrado dentro de un título que se llama Coordinación en un Estado federal o muy descentralizado. Pero cuando yo tuve esas responsabilidades, España no era aún un Estado descentralizado. En diciembre del 82, la dirección de todas las emergencias en el territorio español, en el territorio valenciano, correspondía al Gobierno del Estado y territorialmente al gobernador civil y, en su caso, al delegado del Gobierno, si es que hubiera, que en aquel momento no había todavía. El Gobierno autonómico no existía. Las primeras elecciones son de mayo del 83 y, lógicamente, después hay un proceso lento y progresivo de asunción de transferencias. En el caso de la protección civil, solo empiezan en la segunda mitad de la década, muy poco a poco, pero la dirección de las emergencias más importantes en aquel momento, que eran las inundaciones y la emergencia nuclear, porque se acababa de instalar la central de Cofrentes, corresponden al Estado durante toda mi etapa y, en el caso de las inundaciones, hasta la Ley de Protección Civil, perdón, la Ley Básica de Protección Civil de 24 de abril de 1992. Por lo tanto, mi gestión estuvo en un Estado centralizado. Difícilmente puedo hablar, por lo tanto, de la coordinación, sino de mi experiencia de gestión. Es evidente que las situaciones de emergencia con más frecuencia y gravedad en el territorio valenciano son, sin duda, las de precipitaciones de gran intensidad que pueden producir un riesgo de inundación más o menos importantes. Las más frecuentes y las que mayores daños producen. Y que el proceso de cambio climático y, de manera singular, el calentamiento del mar Mediterráneo parece que están acentuando en su recurrencia y en su intensidad. Yo, por otro lado, tengo una vivencia también personal y, en sentido, como os decía antes, emocional de esas situaciones, porque yo creo que soy el único de los presentes que vivió con uso de razón la terrible doble riada de octubre del 57 en la ciudad de Valencia. Yo tenía 13 años, pero lo viví plenamente. Y luego también la riada, la pantanada o la fuerte arrasamiento de la ribera con la rotura de la presa de Tous en 1982, donde era un ciudadano civil todavía sin responsabilidades en ese momento. 2 meses después me nombraron gobernador civil de la provincia de Valencia y 2 años después, manteniendo la función de gobernador civil, fui delegado de gobierno en la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, responsable de esas emergencias. Entre diciembre del 82 y diciembre del 89, en los 7 años que tuve, 7 años y 7 días, como las condenas, que tuve esa responsabilidad política en este tema, hubo emergencias por fuertes precipitaciones susceptibles de inundación, unas veces graves, otras no, y otras no llegaron, en 6 de los 7 años. Y en 3 de ellos en 2 ocasiones. Por lo tanto, tuve experiencia en 9 situaciones de emergencia por posible riesgo de inundación en mayor o menor grado. Algunas de gran importancia, como las de noviembre del 83 o las de noviembre del año 87. Por lo tanto, este es el tema en el que me voy a centrar. En una emergencia por inundación, en una emergencia, siempre hay que distinguir unas actuaciones previas a la emergencia y unas actuaciones durante la emergencia. Las actuaciones previas a la emergencia son la previsión, identificar los riesgos, localizarlos, evaluarlos; la prevención, conocer y plantear y adoptar las medidas
que pueden prevenir, evitar o reducir los riesgos, y la planificación de las actuaciones a realizar si se produce la emergencia. Y luego hay unas actuaciones durante la emergencia, que se trata de activar el plan para, en primer momento, conocer la posibilidad de ese riesgo, seguirlo y, en su caso, avisar de que se va a producir, y luego la actuación durante la emergencia y la post-emergencia. Yo me voy a centrar en el aspecto de del aviso de la emergencia. Es decir, desde que se conoce la posibilidad del riesgo hasta que éste se produce o no se produce. Por dos razones. Primera, porque las situaciones previas a la emergencia escapan a la responsabilidad local. Evidentemente son decisiones de los responsables del nivel superior, y porque además en el año 82 de eso no había absolutamente nada en este país. Creo que es difícil, y yo quisiera sí que la mayoría de ustedes se sitúen en lo que era la España del año 82. No solo en el aspecto social y político, sino en todos los aspectos de la realidad. Si me quieren como anécdota, cuando acudí a presentarme al Gobierno Civil para decir que al día siguiente iba a ser nombrado gobernador, iba a tomar posesión, aún pude ver en un lateral de un pasillo un busto del dictador que se acaba de retirar el día anterior del despacho gobernador, a pesar de que había 7 años que ya había muerto. Y cuando llegué a la puerta del despacho del gobernador, me encontré con el secretario y me saludé. Hola, Tony. Se quedó sorprendido. ¿A qué vienes? Pues vengo a tomar posesión. Se quedó sorprendido porque el que estaba en la puerta del despacho era el policía de la Brigada Político-Social de mi curso de Derecho. La Brigada Político-Social era la brigada franquista que, digamos, tenía estudiantes en cada curso para informar de lo que hacíamos y denunciarnos. Eso, a nivel sociopolítico, para que se hagan idea. Cuando pregunté si había habido algún gobernador socialista anterior, me dijeron que sí, que uno, pero que había sido fusilado. Es decir, que es una situación completamente distinta. No había ni plan hidrológico, ni plan nacional de prevención, ni existía sistema alguno de protección civil. En el verano anterior se habla por primera vez de protección civil en España porque se celebra el Mundial de Fútbol del año 82 y era el primer escaparate que iba a televisar a todo el mundo de la nueva Real España, la nueva España, y por lo tanto había que hablar de eso y se pusieron unos petos a unos señores que estaban en los campos de fútbol, pero no había ninguna estructura. En Gobierno Civil no había ningún funcionario técnico que se destinara a ello, no había absolutamente nada. Había 2 militares de segunda actividad para funciones de auxilio en temas de seguridad. Había absolutamente nada más. Por lo tanto, me voy a centrar. La primera preocupación que tengo es si esto se reproduce, ¿qué hago yo? Y lo primero que me encontré al entrevistarme con los alcaldes de la Ribera que habían sufrido el terrible daño de la rotura de la presa, me nombraron el 23 de diciembre, el día 24 por la noche, fui a cenar con mi familia a un pueblo Benixida que no tenía casas, ninguna, y vivían en barracones, y celebraban la Nochebuena en un barracón común. Y durante los días siguientes visité todos los pueblos, y lo que me decían, Eugenio, no nos avisaron, nadie nos avisó. Entonces, mi preocupación fundamental, a partir de ese momento, era ver si era posible dar un aviso a tiempo que redujera al máximo posible, al menos, la pérdida de vidas. Por ello me centré en ese tema, en crear una primera estructura de protección civil en ese sentido. Tenía una ventaja, y es que la base geográfica me daba un cierto conocimiento del tema. Lo primero que había que decir, ¿qué había que conocer para dar una respuesta? Y había que conocer, evidentemente, 3 cosas. Primero, la situación meteorológica, si había un riesgo y de qué nivel. En segundo lugar, si llovía, dónde y cuánto llovía. Y en tercer lugar, si el agua circulaba por los cauces, por dónde y con qué peligro. Pues bien, ¿cuál era la situación en ese momento de una España predigital y poco moderna en ese momento? Será difícil hacerse idea por parte de ustedes, pero en cuanto a la información meteorológica, a finales del año 82, la información meteorológica estaba centralizada absolutamente en Madrid. El centro zonal no hacía predicción, trasladaba sus informaciones a Madrid y era esta la que daba la predicción para toda España, con muy escasa matización regional,
con muy poca adecuación a las peculiaridades del área mediterránea, donde las gotas frías llamadas entonces, la temperatura del mar, la fragmentación del territorio, la complejidad orográfica, establecían situaciones muy distintas. Yo me acuerdo que nos reíamos cada vez que la televisión veíamos que decía el hombre del tiempo y se le decía llega tiempo del oeste, va a llover. Aquí no llueve, ¿no? Aquí con esa situación no llueve. Pero la información era muy centralizada. El Instituto Nacional Meteorológico disponía entonces de unos medios muy limitados para las situaciones meteorológicas más peligrosas en el área mediterránea. No hubo imágenes de satélite hasta mediados del año 85. No existió un grupo vigilancia permanente las 24 horas en España hasta el otoño del año 87. El radar meteorológico de Cullera, que era el radar que afectaba a nuestro territorio, no empieza en pruebas hasta el año 89, hasta el otoño del 89, un mes antes de que cese yo en mi actividad. Y el Centro Meteorológico Zonal de Valencia cerraba por las noches. En consecuencia, era muy difícil conocer la situación meteorológica y predecir unos fenómenos que, por definición, las danas son muy cambiantes, muy rápidos. Y, en lo que es muy importante, saber su localización y su evolución. En segundo lugar, sobre las lluvias. En toda la provincia de Valencia solo había 5 pluviómetros de lectura directa por el Centro Meteorológico. 5 para toda una provincia. Había luego muchos privados, particulares, que no tenían ninguna obligación de transmitir los datos, que en muchos casos lo que transmitían era a posteriori, porque estaban situados en lugares donde segunda residencia, donde no vivían ellos. Además, la mayoría no tenían teléfono para comunicar, pues servían como un dato de saber lo que había llovido, pero no para la respuesta a la emergencia. Había algunos pocos pluviómetros de instituciones, de la Consejería de Agricultura, que entonces empezaba, de la Confederación, pero no eran de lectura directa y eran pocos. Y respecto, por lo tanto, no era posible saber con rapidez dónde llovía, cuánto llovía. Y respecto a los caudales circulantes por los ríos, por los cauces, en el caso de los ríos perennes, había aforos de la Confederación Hidrográfica en la entrada y salida de los embalses, que no era precisamente donde más riesgo de inundación había, y algunos otros muy pocos, y tenían algunos muy pocos guardas fluviales que no disponían de unos medios de comunicación eficaces, como se reveló en el caso de la Pantana del 82, que no pudieron comunicar la rotura de la presa. Cuando se dio un pequeño aviso, que se dio, y se dio, hay que decirlo, cierto aviso que salvó bastantes vidas, aunque a pesar de todos sus errores, en el año 82 no se sabía que se había roto la presa. Si me permiten una anécdota que yo creo que alguna vez se ha contado en la prensa, pero a mí me la contó quien directamente la vivió, el presidente del gobierno, entonces Calvo Sotelo, ingeniero de caminos, ante la intensidad de las lluvias, vino a Valencia, y estaba en el gobierno civil, y el teniente coronel de la Guardia Civil, al que conocí y luego trabajó conmigo unos años, le dice: presidente, la presa de Tous se ha roto. Le dijo: tengo información de que se ha roto. Dijo el presidente, yo soy ingeniero de caminos y una presa no se rompe. Entonces, confirme usted esa noticia. En el patio del Gobierno Civil había un jeep de la Guardia Civil que tenía una emisora que conectaba con la Guardia Civil, y un teniente que había accedido hasta las cercanías de la presa a pie, confirmó, le dijo, y el teniente coronel de la Guardia Civil le dijo, en la prensa a veces se ha dicho que dijo, yo soy un teniente, pero aquí no hay agua. No, lo que le dijo el teniente coronel fue mucho más vulgar, le dijo, señor presidente, la presa se ha ido a tomar por... Es decir, no había posibilidad de saberlo. En los barrancos, absolutamente nada, ni aforos, ni absolutamente nada. Y los barrancos, como se ha visto recientemente, son absolutamente fundamentales en estas situaciones. Por lo tanto, en estas condiciones, lo que me planteé es buscar una metodología muy sencilla que permitiera conocer lo que necesitábamos conocer de una manera lo más rápida posible. ¿Qué es lo que hicimos en relación con la información meteorológica? La enorme deficiencia que había la intentamos suplir mediante un enorme esfuerzo y dedicación de los meteorólogos del Centro Nacional, más allá de su obligación estricta de su relación con Madrid, y un contacto directo con el Gobierno Civil y la Acción de Gobierno,
contacto directo mío propio de algún técnico, que no había técnicos, para seguir la situación con ellos de manera específica. Hay que decir que unos grandes profesionales que en unos poco tiempo adquirieron una enorme experiencia de esas situaciones especiales que hoy llamamos danas, para conocerlas como no se conocían hasta entonces y para poder avanzar en su precisión y su información. Cuando el suceso ocurría por la noche, yo tenía que llamar personalmente a Madrid, directamente a hablar con el meteorólogo de guardia para que dijera cuál era la situación. La insistencia de estos déficits llevó a que en el año 87 se estableciera el Previmet 87, que ya establecía un grupo de predicción y vigilancia durante 24 horas en toda España, que establecía una coordinación entre todos los centros zonales meteorológicos y que dotaba de más personal. Y al año siguiente el Previmet 88 aún mejoró e introdujo algunos de los aspectos que habíamos creado en Valencia. En relación con las lluvias, no había posibilidad de saber rápidamente dónde llovía. Y entonces establecimos un sistema muy simple. ¿Cómo saber dónde llovía? Pues con la única institución que estaba por todo el territorio, no el terreno, y que en un momento difícil, como la lluvia cayendo, era capaz de ir en plena lluvia y que tenía además unos medios de comunicación propios de radiofrecuencia que no tenía el resto de las instituciones, que era la Guardia Civil. Entonces, cuando había una situación meteorológica de posible riesgo de lluvias, inmediatamente se daba un aviso a la Guardia Civil de la provincia, o si se podía, de una zona más acotada, para que en cuanto empezara a llover dieran aviso a Protección Civil por su medio de radiofrecuencia y luego a partir del año 86 por el teléfono 006 que se creó, de que empezaba a llover en un sitio determinado. A partir de ese momento, cada X tiempo, según la intensidad, una hora, media hora o un cuarto de hora, tenían que informar de la lluvia que caía. Y como eran personas que no eran expertos, se les dio unas indicaciones de unos baremos, de unas medidas, para que pudieran transmitir una información entendible por los técnicos de lo que llovía. De esta manera se podía obtener una información bien localizada de manera continuada de una amplia zona de dónde y cuánto llovía. Estos datos se trasladaban al centro meteorológico, que con ello reelaboraba su previsión y, por lo tanto, de dónde podía intensificarse la lluvia o dónde estaba más el riesgo, que lo trasladaban al Centro de Coordinación de la Delegación del Gobierno. Para que se hagan idea de la importancia de conocer dónde llovía en el caso de la Comunidad Valenciana. Este mapa es un mapa de las cuencas hidrográficas de la provincia de Valencia. Las danas, hoy llamadas danas, mucha gente se dice que se llaman danas por depresión en altura, aislada en niveles altos, pero el nombre se creó, muy anecdótico, porque se dio este nombre porque este acrónimo coincidía con el de un meteorólogo de Madrid que había fallecido recientemente, García Dana, Antonio García Dana, se llama Antonio García Dana, pero es una coincidencia que mucha gente no sabe, ¿no? Tiene esa doble origen. Fíjense, solo con que la Dana se sitúe un poquito más al norte, un poquito más al sur, unos kilómetros nada más, la cuenca afectada cambia radicalmente. Pero solo con que el flujo entre del noreste, del sureste o del este, el riesgo es completamente distinto, porque afecta a una zona costera con menor riesgo de inundación, a una zona más alta donde se puede crear mayor confluencia de cauces, a una zona u otra. Por lo tanto, necesitábamos conocer necesariamente dónde se estaban produciendo las lluvias y hacia dónde se iban encaminando, ¿no? De ahí que fue este medio tan trabajoso, tan personal, pero que se demostró eficaz. A partir del momento que se conocía por la Guardia Civil dónde llovía, se pasaba a un análisis más completo, ya utilizando la información de los alcaldes de la zona, de la Confederación Hidrográfica, de pluviómetros particulares con los que se podía contactar, es decir, un gran esfuerzo de organización. Pero a continuación había que saber por dónde iba el agua, qué caudal llevaban los cauces. Para ello, yo no conservo material de aquella época, pero no había sistemas de información geográfica, ni ordenadores, nada de eso. Todo se hizo a mano, unos mapas, no sé cómo se corre esto. Sí, se hizo un mapa muy sencillo de cada cuenca, tienen el del Barranco del Chiva o del Pollo, todos sus afluentes. Se ve muy mal porque yo lo que conservo
lo único que conservo son unas transparencias que están pegadas ya al papel y que las que he hecho unas fotocopias, unas escaneado como he podido, pero con toda la cuenca de los barrancos. Pues bien, conocíamos la estructura de cada cuenca y en cada una de ellas se establecieron unos puntos de información, aquí señalados para el barranco del Carraixet, esos rombos, donde tenía que acudir una persona. Para cada punto de información había una ficha, había un sistema de medición, utilizando, por ejemplo, un puente con una escala métrica al lado, con una fotografía, para que el que acudía allí, que no era un técnico, era personal de un ayuntamiento, un guarda fluvial, la Guardia Civil, pudiera dar una indicación de la altura que llevaba el cauce, cómo se accedía, dónde estaba situado, etcétera. Y estas informaciones del caudal se trasladaban a la Confederación Hidrográfica, que evaluaba con ello la posibilidad de riesgo aguas abajo o en otro punto. Por cierto, una de las cosas que más me costó que entendieran los técnicos que no eran territoriales era que el problema no era dónde llovía, sino a dónde iban a parar las aguas. Y que normalmente en las partes altas el riesgo es muy escaso. El riesgo está, precisamente, muchas veces no llueve en la parte baja. En la riada del 57, que yo viví, no llovió nada hasta cuando ya estaba completamente inundada la segunda riada en la ciudad de Valencia. El agua venía de arriba, ¿no? Con esa información se trasladaba al centro de coordinación de la delegación del Gobierno. Desde ese momento implicamos, bueno, además aquí tienen la ficha, además había una ficha de las actividades humanas que podían alterar el caudal, con unos puntos a vigilar, fuera un dique, un puente que cruzaba, que ahí podía retener el agua, desviarla, etc. Además, se hicieron un mapa de las vías de comunicación que se podían cortar y a las que había que acudir en su caso. Bien. Desde ese momento en que sabíamos que el agua circulaba por determinados cauces, se implicaba desde ese mismo momento a los alcaldes de los municipios que podían verse afectados. Y se establecía una cadena de alcaldes de aguas arriba, aguas abajo, que ellos mismos se iban avisando unos a otros sin necesidad de pasar por el centro de coordinación, porque ello daba una mayor rapidez si tenían que actuar muchas veces con urgencia. Es decir, el alcalde de arriba, al de aguas abajo, le iba comunicando también a la vez que se comunicaba a nuestro centro. Se analizaron luego los riesgos de inundación, con unos mapas primero de las zonas que podían ser, de las zonas susceptibles de inundación en una cuenca, en este caso Barranco del Carraixet, luego con más detalle las zonas con diferente nivel de riesgo, mayor o menor, y por dónde venían los flujos desbordados, y si el municipio, poco a poco, se iba consiguiendo que algunos municipios tuvieran planes municipales, ya para ese municipio las zonas inundables, con su mayor nivel de riesgo, con las vías de evacuación, los antecedentes, las comunicaciones, el estado del cauce actual. Vale. Otro problema muy grave era el estado de las comunicaciones. En aquel momento no había teléfonos móviles, ni sistemas de alerta, y lo primero que falla en una inundación es la luz y los teléfonos. Entre otras cosas, porque muchos de ellos están colocados en sitios completamente inadecuados que se inundan, aún todavía hoy, ¿no? Por lo tanto, era muy difícil obtener información. En la Pantanal del 82 me decía el que era secretario entonces del Gobierno Civil, que luego estuvo conmigo a 7 años, que no tenían ninguna información de lo que pasaba. No sabían que se había roto la presa. No sabían ninguna comunicación con ningún ayuntamiento. Por ello decidimos utilizar algo muy interesante, que era la red de radioaficionados. Había muchos radioaficionados que actuaban por su cuenta y nosotros los organizamos por zonas, estableciendo a los que quisieron voluntariamente, 184 en el caso de la provincia de Valencia, con un jefe de zona que se responsabilizaba de transmitir las informaciones y para evitar locuras, y que a la vez, centralizaba esas informaciones. Y luego unas subzonas, con un jefe de subzona, que se ocupaban de trasladar en su casa una emisora de radioaficionado, si era necesario, a un punto que había que observar o a un ayuntamiento que no tenía comunicación. La REMER, a la que luego se le dotó por parte de la Administración, algunos de ellos de medios mejores, etcétera, para que lo hagan mejor, fue de una enorme ayuda.
a partir del año 86 empezó a funcionar el teléfono 006 y lo único que disponíamos en el Gobierno Civil era de una red de mando que coordinaba las instituciones, que servía para coordinar las instituciones, pero no para coordinar la información, ¿no? Con esta situación fue posible el aviso a tiempo. Pues voy a intentar concluir en ese sentido lo más rápidamente que pueda. En los ríos importantes, en los ríos perennes, se demostró que claramente era factible el aviso a tiempo. En el Júcar, en el Magro, salvo en la cuenca alta, porque la cuenca alta del Magro es muy diferente a las demás, no es una zona llana con montañas que rápidamente acuden, como ha ocurrido esta vez, pero afortunadamente ahí el alcalde sí que tuvo una respuesta rápida y salvó a su municipio, en el caso de Utiel, pero en las demás cuencas altas no es así. Digo, tarda tiempo en llegar al llano de inundación el agua y por lo tanto hay tiempo de sobra. En concreto, en la noche del 9 de noviembre del 83 se alertó a los alcaldes de las poblaciones continuas al río Magro por si era necesario evacuar durante la noche a los vecinos, que no fue necesario. El 9 de noviembre del 84 el Júcar venía enormemente crecido y se dio una alerta a las poblaciones de la ribera, pero no fue necesario llegar a la alarma, porque con la información que se disponía, la Confederación Hidrográfica retuvo todo lo que pudo la inundación que venía de la cuenca media del Júcar en el embalsadero de Cofrentes, en la presa de Cofrentes, y evitó con ello que confluyera con la crecida del afluente Albaida y del río Magro, porque lo grave en el Júcar no es el río en sí. El Júcar al final es un conjunto de casi de ramblas que se juntan torrenciales y que la suma de las cuales es la que produce los caudales más graves de la inundación. Y no fue necesario llegar a la alarma. Si ven la prensa de entonces, bueno, este es el esquema de organización que nos lo he explicado, etc. Valencia alertada ante la gota fría, periódico Levante. Gota fría, la alerta evitó males mayores. La gota fría, una columna del periódico más conservador, en la que dice claramente que hubo un aviso. El 30 de noviembre del 86 se declaró alerta en Gandía y en la comarca de la Safor por el enorme caudal de la crecida del río Serpis. Aquí también la actuación de la Confederación reteniendo la presa de Beniarrés, el agua, evitó un mal mayor, una inundación muy importante aguas abajo. De no haber existido el pantano, habría habido una riada histórica, pero sí que se produjo la evacuación preventiva del Marín de Rafalcaíz, de la colonia Venecia y de algunas casas del Grao en Gandía. Preventivamente se pudieron evacuar con tiempo. En noviembre del 87, el análisis realizado por la Confederación Hidrográfica nos dijo que el río Júcar se iba a desbordar con una potencia enorme, alcanzó hasta los 3 metros de agua en algunas poblaciones, en la ribera alta y baja del Júcar, y a las 12:30 de la mañana, desde la Dirección del Gobierno, llamamos a los alcaldes de la ribera alta y baja para que avisaran a sus vecinos, porque son los alcaldes los que conocen las zonas de su población más directamente, y fueron avisando a la población que se subiera a las partes más altas, que dejara las plantas bajas, etcétera, de determinados barrios. Ese aviso se hizo por comunicados repetidos y personalmente por mi parte en todas las radios, y a las 3 de la tarde tuve que salir en la única emisión de televisión regional que había en aquel momento. Solo había una televisión en aquel momento, televisión española, no existía televisión valenciana y solo había media hora de programa regional a las 3 de la tarde, que se llamaba entonces Aitana, y a las 3 de la tarde tuve que salir allí a decir, si me permiten la expresión, cagado de miedo, de equivocarme, a decir, el río Júcar se va a salir a las 6 de la tarde en Alcira y en Carcaixent. Afortunadamente, no afortunadamente se salió, pero afortunadamente fueron las 6:10, con lo cual, pero riesgo existía. En noviembre del 89, ya con el SAI disponible y unas fuertes lluvias en la cuenca baja del río Magro, se pudo avisar al GEMESI con 2 horas de antelación, y el municipio, que ya disponía de un plan municipal de inundaciones, el ayuntamiento pudo avisar a determinados barrios y garajes. Bien. Segundo, en los barrancos de recorrido largo y cuenca más amplia, como el del Pollo o el Carraixet, también la experiencia mostró que era factible el aviso, que se disponía al menos de 2 horas para poder avisar a la población.
Pero en este caso era imprescindible, primero, un esfuerzo mucho mayor de seguimiento, ser mucho más previsores, adoptando la decisión de alarma con más antelación, siguiendo la situación meteorológica desde el primer momento y, sobre todo, vigilando los cauces directamente sobre el terreno, un seguimiento de los barrancos con ese sistema que hemos explicado antes. De esa manera, en la noche del 9 al 10 de diciembre del 83, se avisó al alcalde de Aldaya y de Chirivella y de Torrent de que se iba a desbordar, como así ocurrió, barrancos de la Saleta y del Pollo, y se evacuaron una serie de barrios de esos municipios. De aquellos alcaldes solo quedan dos, uno que aún es alcalde y otro que no es alcalde, porque está vivo, que me lo contaba reciente en el mes de junio y me recordaba como a las 12 de la noche le desperté diciéndole: levántate, que el barranco, en 2 horas viene el barranco. El alcalde de Chirivella, ya no está vivo, el de entonces, y el de Torrent tampoco, también hablé con ellos. En la madrugada del noviembre del 84 se dio una alerta de gota fría por posible desbordamiento del Pollo y del Pozalet, que llevó a cortar el tráfico en la Nacional 3 de Valencia a Madrid, que luego quedó cortada por las aguas, y a ordenar la evacuación de los que vivían en la masía de Lo Liberal en Ribarroja. En noviembre del 87 se estuvo a punto de ordenar la evacuación del barrio de Masanasa por la crecida del Pollo, pero luego, al observar que bajaban las aguas, no fue necesario. En noviembre del 89 se siguió con detalle la situación del Carraiset y finalmente no fue necesario el aviso. En todas estas ocasiones solo hubo en ambos ríos y barrancos un fallecido. En Gandía, en la desembocadura del Serpis, una mujer de avanzada edad, 83 años, que la tarde anterior no quiso ser evacuada, no quiso irse de su casa, y a la mañana siguiente estaba muerta. Sin embargo, el problema aparece en los barrancos y cursos fluviales de corto recorrido, cuenca poco extensa y fuerte pendiente, donde ahí el aviso resulta muy difícil, porque la alerta y la alarma casi se confunden con el tiempo. En este caso, la conclusión a que llegamos es que hay que dar una alerta temprana, previa, no hay que esperar a la alarma, y una alerta a un espacio más amplio de una cuenca concreta, porque es muy difícil precisar en qué cuenca se va a producir el desbordamiento y en qué momento. Son barrancos muy cercanos al mar, una enorme pendiente, donde además es muy difícil tener sistemas de registro y aunque se observen visualmente, el proceso es muy rápido. En este caso, además, se vio la importancia de que fueran los alcaldes los que estuvieran en contacto más directo, porque no había tiempo de perder en transmisiones directas al centro de información, etc., ¿no? Así, en noviembre del 83 hubo un enorme incremento, unas lluvias muy intensas en la zona de los barrancos situadas que van al Júcar, en Alcira y Carcaixent, y que van a la Albufera, entre el Júcar y el Túria. En este caso no se dio la alarma, se dio una alerta general para toda la zona y se evacuaron a más de 1000 personas en 10 pueblos de la comarca, no hubo ningún fallecido. En noviembre del 85, en cambio, no fue posible dar la alarma, sí que se dio una alerta general la noche anterior, se avisó por radio de que no se circulara por las carreteras y por los caminos, y pese a ello fallecieron 7 personas. De ellas 4 extranjeros, que seguramente no conocían ni el castellano ni seguían la radio, y 2 de ellos, de marroquíes, que se saltaron el cierre de la carretera nacional y siguieron por ella. Fueron arrestados la mayoría en cauces menores. En septiembre del 89 tampoco se pudo avisar de las fuertes lluvias en la zona sur de Valencia y norte de Alicante. No se produjeron daños significativos, aunque sí desbordamientos e inundaciones, pero en este caso fue un fallo de aviso meteorológico. Era una fecha muy temprana, principios de septiembre, por lo tanto una fecha no propicia aún para las danas, y la previsión meteorológica equivocó, hablaba de lluvias en Andalucía y tal. A pesar de todo ello, la noche anterior dimos una alerta, a pesar de todo ello. En noviembre del 89 hubo un aviso y en este caso, a pesar del aviso, hubo 3 fallecidos en 3 pequeños barrancos de Picassent, Ribarrocha y Palmaret, que cruzaron
los vehículos cuando el cauce llevaba agua. Barrancos muy locales. Conclusiones. Es posible un aviso, incluso con los medios tan simples de la época, pero exige un esfuerzo de seguimiento importante. Segundo, los medios técnicos son muy importantes, pero no son suficientes. Nunca son suficientes. Lo decisivo es que el tema del riesgo clave en cada territorio, en nuestro caso uno de ellos es la inundación, en el suyo pues puede ser sobre todo los terremotos o también las inundaciones o las temperaturas altas o lo que sea, constituye una preocupación central del que tiene la responsabilidad, la competencia en ese momento. Es decir, no puede ser un tema secundario, tiene que ser un tema que ocupe y preocupe directamente. Y las actuaciones tienen que ser desde el primer momento. Hay que saber lo que hay que conocer, pero hay que seguirlo desde el primer momento. Permite la anécdota, durante este año, pues, he tenido algunos recuerdos en ese sentido, y dos personas que fueron en aquel momento directores provinciales míos de servicios del Estado, uno de ellos me decía, que llamé en una ocasión, había empezado un aviso de lluvia, aún no era situación grave, ni mucho menos, me dijo, Eugenio, estoy en París, y pues coge un avión y vente. Y otro que me decía, que era el responsable de transportes, se acordaba que en cuanto empezaba a llover le llamaba, ten previstos ya los autobuses de evacuación de tales zonas, habla con las empresas privadas. Es decir, la administración tiene que ponerse en marcha desde el primer momento. El centro no se puede reunir cuando la situación ya es grave, hay que reunirlo cuando el aviso cobra forma, cuando hay la posibilidad existe. Y las administraciones, aunque no estén ya actuando, tienen que tener ya sentados en una mesa conociendo cuál tiene que ser su necesidad de actuación. La geografía, sin duda, ayuda mucho a ello porque el conocimiento del territorio es decisivo. Los medios técnicos hay que complementarlos siempre con la observación directa del caudal circulante. Primero, porque en muchos casos no es posible, en muchos cauces. Y en segundo lugar, porque la técnica falla en ocasiones. Me recordaba a mi hijo que nunca llevaba dinero y que se quedó sin comer el día del apagón, porque con la tarjeta no podía pagar, ¿no? El día del gran apagón, ¿no? Los medios técnicos pueden fallar, por lo tanto hay que tenerlo previsto también esto. Es básico tener aprobados y probados planes de actuación ante cualquier emergencia, tanto un plan estatal como un plan autonómico, como planes municipales en los municipios con un riesgo significativo. Y estos segundos son decisivos en los casos de los cauces de barrancos pequeños y más torrenciales. Quinto, hay que seguir la evolución del riesgo, como he dicho, desde la primera noticia. Bueno, eso ya lo he dicho, el Centro de Coordinación debe reunirse desde el primer momento. Sexto, a los alcaldes debe implicárseles en el proceso desde el primer momento, dándoles aviso de la situación de riesgo e implicándoles en el seguimiento. No puede dejárseles en un segundo plano. Séptimo, hay que arriesgarse a decidir el aviso, aunque éste resulte luego innecesario y pueda uno quedar al aire. Hay que acostumbrar a la población de que es preferible un aviso falso a no avisar a tiempo. Y por último, debe quedar siempre muy claro quién es el último responsable en tomar la decisión de dar el aviso a la inundación. No puede haber discusiones de quién avisa, se avisa. Eso no puede estar en discusión, no puede ser eso el ejército de Pancho Villa, como dijo alguien en ese momento, ¿no? Con perdón de los mexicanos, es una expresión que usamos en España y no sé si allí se entiende, ¿no? Porque a veces usamos expresiones que ya la gente no sabe por qué lo decimos, ¿no? Pero que recuerdo una vez en el metro que unos estudiantes jóvenes iban diciendo, dice, bueno, esto, estaba dando clase a un niño pequeño, me toman por el pito del sereno. Y sus compañeros me dijeron, ¿y qué es eso? No sabían ni qué. Dice, no lo sé, pero lo dice mucho mi abuela. No sabían ni qué era el sereno ni qué era el pito del sereno. Pero bueno, nunca puede ser una máquina automática, ni un técnico, sino quien, por su cargo, debe responder a la sociedad que le ha atribuido esa competencia. El técnico le informa, le da la información, pero la decisión es una decisión política, es una decisión que responde ante el ciudadano.